Ahora les voy a mostrar este archivo que está resumido en la lectura que tienen disponible en pantalla, como para que lo vayamos viendo y a qué me refiero con estos 5 pasos. Como les dije, el primero es la triangulación. Lo que les estaba comentando era que si yo tengo la distancia de un satélite a un punto en la Tierra, voy a tener una esfera de posibilidades, porque en definitiva sé el radio, que es la distancia entre el satélite y la Tierra, dentro de una esfera, pero cuando tengo 2 satélites, voy a ya pasar a tener una superficie de posibilidades en donde puedo llegar a estar sobre la Tierra. Cuando tengo la distancia a un tercer punto, imagínense que en el centro tengo un satélite de cada una de estas esferas, es que se abren las 2 posibilidades de ubicarme sobre cualquier lugar del universo. Como esos 2 lugares, uno es posible que esté en este modelo de la Tierra de geoide y el otro queda en el espacio exterior, puedo yo con 3 satélites ya saber en dónde me encuentro sobre la Tierra. Sin embargo, en general se utilizan 4 satélites para ya corregir en cuál de estos 2 puntos posibles estoy. Eso es una típica pregunta de examen de alguna manera de cuántos satélites necesita un equipo GPS, piensen en un teléfono de ustedes, para que me muestre la posición en donde estoy sobre el mapa. Con 3 satélites yo ya tengo una ubicación adecuada, porque la segunda posibilidad no existe sobre el modelo de la Tierra, entonces es ilógico. Sin embargo, con 4 ya tengo certeza de la posición de alguna manera. Eso es un poquito el concepto. Esto parece un chino de alguna manera, pero es muy importante porque cuando ustedes estén trabajando, por ejemplo, en una región forestal, no necesariamente van a tener lo que se llama visibilidad a los satélites que están pasando en el espacio en referencia a donde están ustedes, porque los árboles van a generar ruido y van a impedir que ese GPS obtenga buena señal. Es la razón por la cual cuando ustedes están en lo que se llama un cañón urbano o en una zona con muchos edificios, si prenden el GPS no les funciona adecuadamente, sobre todo en los teléfonos inteligentes. Les va a pasar una posición a 100 metros o a 200 metros de donde están, porque básicamente necesita visibilidad su teléfono, que tiene un GPS, para con los satélites. En lo que es agricultura de precisión, esto casi no genera un error, porque estamos hablando de agricultura extensiva en donde no hay árboles alrededor. Pero en todo lo que implica la fruticultura y la industria forestal, es muy importante, porque no siempre se tendrá señal abajo de los árboles, porque el espacio que tienen sobre ustedes, en donde esté el equipo, puede llegar a estar sobrecubierto y no tener suficientes satélites. Por eso es que también los distintos estados, como China, India, Rusia, la Comunidad Europea y Estados Unidos, cada vez mandan más satélites para que se cubran más espacios sobre la Tierra para encontrar la ubicación. Esto es el concepto de triangulación. Ahora, ¿cómo yo mido la distancia a esos satélites? Pues ya sabemos que triangulando, o sea, con 3 posiciones, puedo saber a dónde estoy. Pero ¿cómo hago para saber las distancias? Y ahí es el concepto que les comentaba de la velocidad por tiempo es igual a distancia. Entonces, para eso necesitamos sincronizar los relojes, y ahí es donde se usa el reloj que está en el satélite y el reloj que está en el GPS. Todo GPS tiene un reloj y todo satélite tiene un reloj. La gran diferencia es que el satélite tiene un reloj atómico en que el error es imperceptible, y quizás un GPS preciso, llámese un GPS que se llaman geodésicos o topográficos, tiene un reloj mucho más costoso digital, y quizás un GPS barato, como los que tenemos en nuestros teléfonos, no tiene un reloj tan preciso. Entonces, dentro de los GPS hay un reloj,
en donde también está todo lo que se llama las efemérides de los satélites, o sea, por dónde están los satélites y a qué hora mandan la señal. Entonces, es simplemente sincronizar entre el horario de emisión de una señal desde el satélite y el horario en que llegó esa señal al GPS para saber la distancia en particular. Como las señales que se emiten van a 300 kilómetros por segundo, que es la velocidad de la luz, yo puedo obtener la distancia exacta entre un satélite y una posición sobre la Tierra, con un grado de error mínimo dependiendo esto que les decía de la calidad del reloj en el GPS. Por eso es que hay GPS tan costosos y GPS muy baratos, porque tienen estos elementos en su conformación que hacen la diferencia. ¿Cómo emito una señal desde un satélite a un dispositivo en un teléfono, por ejemplo, o un GPS geodésico? A través de un código. Ese código se emite con ondas. Es un código aleatorio para que no se confunda con otras ondas. Básicamente es un código de sí y no, como el que están viendo acá en pantalla, que sale al azar en un momento determinado y que se sincroniza con un GPS que tiene el mismo código y sabe traducir ese código para saber a qué hora llegó, de alguna manera. Y eso es la tecnología que se usa para medir las distancias entre el satélite y cada uno de los equipos. A través de triangulación, como vimos antes, puedo entonces, sabiendo las distancias, obtener la posición mía en el territorio. Para eso es necesario el tercer paso, que es el control perfecto del tiempo, que es el que les comentaba recién, de los relojes atómicos. Es fundamental eso, y ahí es donde está la diferencia entre algún GPS geodésico que valen $5.000, $7.000, versus un dispositivo GPS que se compre en Mercado Libre por $20 para meter en un teléfono, por ejemplo. Estos relojes precisos son fundamentales justamente para tener ese timing perfecto entre el momento en que salió y el momento en que llegó la señal hacia el equipo. El cuarto paso es conocer dónde están los satélites en el espacio. Eso es quizás el punto gris, que acá no está muy descrito, pero básicamente es algo que se llaman las efemérides de los satélites. Los satélites orbitan en forma precisa sobre el espacio, no modifican su órbita, es muy raro que tengan algún problema en cuanto a dónde están sobre el espacio. Ya cuando los lanzan ya van a saber la órbita y en general no se modifica esa órbita, salvo cosas extrañas como que golpee un meteorito o un satélite, que no son cosas comunes para nada. Entonces esto de conocer dónde están los distintos satélites es justamente propiedad de cada una de las constelaciones, en particular la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en GPS, la Comunidad Europea en lo que es Galileo, Rusia en GLONASS, China en Beidou, es la que lanza los satélites y saben dónde está, y así te permite también traducir los códigos aleatorios. En particular, ahí es donde los gobiernos pasan a tener influencia. Perdón, pero me atragante. Denme un segundito que voy a buscar un vasito de agua, porque si no me quedo sin voz. Les decía que ahí es donde los gobiernos empiezan a tener influencia, pero eso en los últimos años ha cambiado mucho, porque no solamente está el sistema ruso, GLONASS, que fue uno de los primeros, y el sistema GPS de Estados Unidos, sino que ya cada vez hay más sistemas. Entonces no hay problema con esto de que hay un estado por atrás de los sistemas de posicionamiento. Entre el año 1970 sería,
y 2005, 2003, existía por parte del gobierno de los Estados Unidos un error inducido en los sistemas de posicionamiento. Entonces vos comprabas un GPS, pero había un error de 20 metros inducido por el mismo gobierno de los Estados Unidos para que vos no puedas ubicarte adecuadamente. Una cuestión lógica de seguridad, ¿no? O sea, porque si vos podés ubicar un lugar, podés ubicar un objetivo para tirar un cohete. O sea, imagínense eso. Cuando ya empezó a haber más constelaciones satélites, no hizo falta de alguna manera, porque si un terrorista quería saber una posición, no necesitaba del sistema de Estados Unidos, podía usar el sistema europeo, ruso, entonces directamente se dejó de establecer ese error por parte de los organismos de defensa. El quinto paso, y quizás es el más importante para que ustedes comprendan como futuros profesionales, es que hay muchos errores, y esos errores pueden ser corregidos en su mayoría, pero es importante entenderlos. Quizás el principal error se produce porque esa señal, ese código, a veces se demora más de lo común, o sea, no necesariamente es a la velocidad de la luz, sobre todo porque cuando pasa ese código por la ionosfera, puede llegar a haber algún retardo en la señal, se puede modificar, entonces es lo que se llama un rudo viaje a la Tierra de esa señal. Entonces es necesario poder corregir ese desfasaje en la emisión de la señal del satélite y hasta que llegó de viaje esa señal. También puede haber muchas señales de rebote, sobre todo en lugares montañosos, lugares con árboles, o esto que les decía de los cañones urbanos con edificios. Entonces es necesario tratar de corregir esas señales de rebote. Y ahí es donde de vuelta entran tecnologías que tienen por ahí equipos muy costosos, de marcas como Trimble, Leica, EOS, Emlit, son marcas profesionales de sistemas de posicionamiento global, versus un GPS común como eran antes los Garmin para salir a la montaña a caminar, o bien un sistema GPS que esté en un teléfono. En general esos errores se pueden corregir con distintas formas. Quizás la forma más común tiene que ver con lo que se llama un GPS diferencial, que es aquel GPS que te permite corregir las posiciones a través de lo que se llama una estación base de corrección. Básicamente siempre les estuve hablando de que un equipo GPS en un teléfono toma señales de satélites en el espacio. Sin embargo, en general, un profesional de la agrimensura, de la ingeniería civil y de la agronomía suele corregir esa posición con una base en la Tierra. Esa base puede ser una base gratuita, como las tiene el Instituto Geográfico Nacional, que es básicamente otro GPS muy preciso que está ubicado en un lugar que se sabe y que también se puede guardar el código que se emitió en cierto momento determinado y que funciona como un satélite más, pero con una posición próxima que me permita a mí corregir esas diferencias existentes en la posición. También hay sistemas de corrección por satélite que son pagos en general. Hay dos muy importantes. Uno se llama Omnistar y el otro se llama Atlas, que básicamente son también satélites que se sabe dónde están, son más próximos, son de órbitas más cercanas a la Tierra, y que te emiten un sistema de corrección como si fuese una base estacionaria, pero en el espacio. Esos sistemas, esos satélites, Omnistar y Atlas, son constelaciones de satélites, son un montón de satélites que cubren todo el espacio de alguna manera de la Tierra, para que cuando uno esté navegando en un lugar pueda corregir su posición. La mayoría de los GPS en cosechadoras, en banderilleros satelitales o en los monitores de siembra tienen un sistema de corrección. No son un GPS convencional. Esos sistemas de corrección suelen ser pagos
y ya estar incluidos cuando uno los compra. Ya es un sistema comercial que depende de la empresa donde uno lo compra, ¿no? John Deere tiene sus propias bases estacionarias sobre el territorio. Entonces, cuando uno compra un equipo John Deere, ya tiene esa corrección por las propias bases John Deere. No así otras marcas que por ahí utilizan los sistemas nacionales, que son gratuitos, o algún sistema de corrección como este que les digo, Atlas u Omnistar, que permite corregir esos errores. Acá en pantalla están viendo una tabla donde van a ver errores típicos, ya sea con un GPS estándar, llámese estándar a un Garmin para navegar, o un teléfono con GPS, versus un GPS diferencial, y los distintos errores. Fíjense que el paso de la señal por la ionosfera genera un error aproximado de 5 metros. La disponibilidad selectiva era como se llamaba el error que inducía el gobierno en su momento. Esto ya no existe más. En su momento el GPS diferencial bajaba a 0, así que este error ya no existe más. Pero como ven hay varios errores más, ¿no? El propio reloj del satélite, que en un GPS diferencial se corrige, porque utiliza un reloj mucho más preciso que un GPS convencional. Errores propios de desfasaje de la órbita, errores al pasar por la troposfera, ruidos en el receptor, señales de rebote o fantasma y así. Estos errores hacen que un error típico en un sistema GPS barato, por así decirlo, como puede ser un Garmin o como un teléfono inteligente, tenga un error aproximadamente de 5 a 20 metros. Hace unos años, cuando no había tantos satélites en el espacio, ese error era más, se decía que era de 10 a 50 metros. Hoy en general, si uno está en un campo y prende su teléfono, en general va a tener más o menos un error de 5 a 20 metros. El problema es que uno no sabe hacia dónde son esos 20 metros, o si son 5 o si son 20. Hay algunos GPS que te dicen, hay un error de 3 metros. Sin embargo, no es correcto eso del todo. Para poder tener precisión, ya necesito un GPS más costoso, que se hace a través de una corrección, ya sea con una base en la Tierra o una base a través de un satélite geoestacionario, pero sí o sí necesita una corrección. Ahí es donde les muestro las distintas bases que existen en la Argentina. Un segundito.